María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. El santo del día, 9 de junio, San Efrén, poeta, doctor de la Iglesia, año 373. Efrén significa muy fructífero. San Efrén logró ya durante su vida gran fama como poeta y compositor de himnos religiosos, y en la antigüedad fue el más grande poeta cantor de la Santísima Virgen. La Iglesia Católica lo ha declarado doctor de la Iglesia y los antiguos lo llamaban el arpa del Espíritu Santo. Tenía especialísimas cualidades para escribir poesías, y San Basilio dice que tal era la estimación de los antiguos tenían por sus escritos que después de las Sagradas Escrituras en varias iglesias se leía alguna página escrita por este santo. Su mayor acierto, el mejor triunfo de San Efrén es que a él le debemos en gran parte la introducción de los cánticos sagrados e himnos en las ceremonias católicas. Por medio de la música, los himnos se fueron haciendo populares y se extendieron prontamente por todas las iglesias. Los himnos de San Efrén se hicieron famosos por todas partes. Efrén nació en Nisibé, Mesopotamia, Irak, en el año 306. Él afirma de sí mismo que de joven no le daba mucha importancia a la religión, pero cuando le llegaron las pruebas y sufrimientos, entonces así se dio cuenta de que necesitaba de Dios. Su primer sueño. El santo narra que en un sueño vio que de su lengua nacía una mata de uvas, las cuales se extendía por muchas regiones, llevando a todas partes racimos muy agradables y provechosos. Con esto se le anunciaba que sus obras, sus himnos y cantos se iban a extender por muchas regiones llevando alegría y agradabilidad. Profesor de canto. El obispo lo nombró director de la escuela de canto religioso de la ciudad y allí formó muchos maestros de canto para que fueran a darle solemnidad a las fiestas religiosas de diversas parroquias. Los persas de Irak invadieron la ciudad de Nisibé, tratando de acabar con la religión católica, y entonces Efrén, junto con un gran número de católicos, huyeron a la ciudad de Edesa, y en esa ciudad pasó los últimos años de su vida, dedicado a componer sus inmortales poesías y a rezar, meditar y enseñar religión a cuantos más podía. Dicen que la idea de dedicarse a componer himnos religiosos le llegó al ver que los herejes llevaban mucha gente a sus reuniones por medio de cantos que allí entonaban. Y entonces Efrén dispuso a hacer también mucho simpáticas las reuniones de los católicos por medio de himnos y cantos religiosos, y en verdad que logró conseguirlo. Soledad. Para mejor inspirarse, nuestro santo buscaba siempre la soledad de las montañas, y en los sitios donde santos, monjes y eremitas vivían en oración y en continuo silencio. Allí, lejos del remolino de la vida social, le llegaban mejor las inspiraciones de lo alto. De nuevo profesor. Pero el obispo de Edesa, al darse cuenta de las cualidades artísticas del santo, lo nombró director de la escuela del canto de la ciudad, y ahí estuvo durante 13 años, formando maestros de canto para las parroquias, y sus himnos servían
en la Iglesia para exponer la doctrina cristiana, alejar las herejías y los vicios, y aumentar el fervor de los creyentes. Y aún hoy sus composiciones poéticas siguen siendo el grandísimo provecho para los lectores. Él expone las enseñanzas de la religión católica, demostrando gran admiración por nuestros dogmas o grandes verdades de la fe. Los sermones de Sanefrén eran conmovedores. Dicen los historiadores que cuando hablaban de la segunda venida de Cristo y el día del juicio final, empleaba una elocuencia tan vigorosa que el pueblo estallaba de gemidos y sonoros llantos, y en sus prédicas consideraba como deber suyo principalísimo prevenir y preparar al pueblo para que nadie se dejara engañar por los errores de las sectas. Los herejes se quejaban de que los muy bien ensayados coros de Sanefrén en los templos católicos atraían tantos devotos que los templos de las sectas se quedaban vacíos. Diácono perpetuo. La humildad de Sanefrén era tan grande que se creía totalmente indigno de ser sacerdote, aunque las gentes lo consideraban un gran santo y su vida era de un fervoroso monje o religioso. Por eso prefirió quedarse de simple diácono. Embajador de los pobres. La última vez que tomó parte en los asuntos públicos fue en el año 360, cuando hubo una gran carestía y una pavorosa escasez de alimentos. Los ricos habían acaparado los alimentos y se negaban a repartirlos entre los pobres por temor a que se aprovecharan los avivatos. Entonces Sanefrén se ofreció de mediador y, como a él le tenían totalmente confianza, organizó un equipo de entrenados distribuidores y logró llevar cuantiosísimos alimentos a las gentes que necesitaban. En una grandísima epidemia organizó un grupo de 300 camilleros y con ellos recogía a los enfermos y los llevaba a sitios especiales para tratar de conseguir su curación. Uno de sus biógrafos comenta: estas dos labores fueron dos ocasiones formidables que Dios le dio a nuestro santo para que se ganara dos bellísimas coronas más para la eternidad. La de calmar el hambre de los más pobres y la de devolverles la salud a los enfermos más abandonados. Seguramente al llegar al cielo habrá oído de labios de Jesús aquella bellísima frase que él prometió que diría un día a los que ayuden a los pobres y enfermos. Estuve enfermo y me fui a visitar. Estuve hambriento y me diste de comer. Ven al banquete, preparado desde el comienzo de los siglos. Mateo 25:34. De Sanefrén se conservan 77 himnos en honor a Cristo, a la Virgen Santísima y los temas más sagrados de la religión católica, su admiración inmensa hacia los sufrimientos físicos de nuestro Salvador en su pasión y muerte, son verdaderamente admirables y conmovedores. Con razón, las personas lloraban cuando lo escuchaban o cuando leían sus emocionantes escritos. Por Jesús y por María tenía
los más profundos sentimientos de simpatía y admiración. A María la llamaba Madre de Dios. Su muerte sucedió probablemente en junio del año 373. Espíritu Santo, envíanos muchos poetas y escritores que, como tu fiel discípulo San Efrén, redacten bellos escritos que nos entusiasmen a todos por nuestra santa religión católica. Amén.